Hola a todos, mi nombre es Juliana Campo y los estaré acompañando en su clase de sociales el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya alcanzamos a ver en el semestre. Entonces vamos a empezar viendo el tema de la historia, después vamos a hablar del sedentarismo y el nomadismo y por último vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la prehistoria. Para empezar es muy importante que entendamos el concepto de historia. Cuando hablamos de historia nos referimos a la disciplina que estudia todos esos hechos o acontecimientos que sucedieron en el pasado, ya sea a una persona o a una comunidad específica. Pero ¿por qué tendría sentido estudiar todas esas cosas que ya pasaron? Creo que la principal razón es comprender de dónde venimos, comprender a nuestros antepasados, comprender cómo afrontaron ciertas situaciones. De ahí se deriva el no querer cometer los mismos errores que ya sucedieron en el pasado. De esta manera podemos construir un mejor presente, una mejor realidad pues en lo que podemos, en lo que está en nuestras manos. Y por último, entender y comprender a las personas y a la sociedad. Muchas veces no entendemos de pronto por qué los miembros de una tribu indígena actúan de cierta manera, pero todas sus costumbres deben tener un origen en un acto histórico. Otro punto muy importante a resaltar es de dónde obtenemos esa información. ¿Cómo vamos a obtener información de cosas que pasaron hace muchísimos años? Existen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias, y las vamos a ver a continuación. Las fuentes primarias pueden ser testimonios orales o escritos, leyes, tratados, censos, artículos de prensa, fotos y objetos. Por otro lado, las fuentes secundarias pueden ser libros, manuales, estudios científicos, artículos de revista, mapas, enciclopedias o comentarios. Cuando hablamos de nomadismo nos referimos al estilo de vida que implica trasladarse de un lugar a otro sin tener un lugar fijo donde vivir. Por el contrario, el sedentarismo es ese estilo de vida que se caracteriza por permanecer siempre en un lugar fijo. La prehistoria es el periodo más largo de la humanidad. Abarca desde la aparición del primer hombre en la Tierra y termina cuando surge la escritura, aproximadamente en el año 3000 a.C. Se dividió en 3 periodos. El primero de ellos fue el Paleolítico. En esta época eran nómadas, iban detrás de los animales buscando su alimento y recogían los frutos que iban encontrando. Empezaron a conformar pequeñas tribus y vivían en las cavernas naturales que iban encontrando a lo largo de su camino. Se vestían con las pieles de los animales y hacían pinturas con carbón y tierra en las paredes de las cavernas. Empezaron también a construir hachas y lanzas con los palos, piedras y huesos de los animales. El segundo periodo fue el Neolítico. En este periodo el hombre empezó a domesticar animales como los perros, cerdos, cabras y ovejas. También surgió la agricultura y empezaron a cultivar su alimento, como trigo y garbanzos. Empezaron a formar pequeñas aldeas y por esto se convirtieron en sedentarios. Se ubicaron en territorios con tierra fértil y buscaban fuentes de agua cercanas. En esta época inventaron la cerámica, el tejido y la rueda. El último periodo se llamó la Edad de los Metales. Descubrieron el cobre, el bronce y el hierro. Los fundían, les daban forma y con este crearon armas, herramientas y adornos. Con este nuevo descubrimiento inició el comercio y crearon el trueque, es decir, cambiar unos bienes por otros. Para esta época los grupos de personas ya eran bastante grandes y se empezaron a conformar las primeras ciudades. Es importante resaltar que en esta época surgieron las clases sociales, ricos y pobres. Inventaron el barco de vela e hicieron construcciones con grandes bloques de piedra, los llamaron megalitos.